El día de hoy aprenderemos a utilizar las pulgadas. Aquí tenemos una pulgada que es la distancia desde este punto a este otro punto. Esta pulgada está dividida por esta serie de líneas y la clave está en saber a qué equivale cada una de estas líneas y el por qué una pulgada está fragmentada en esas líneas. Asignarle un valor a cada línea se realiza muy fácil mediante un truco que les voy a explicar. Pero primero tenemos que entender por qué se divide la pulgada en esta cantidad de líneas. Imagínate que tú tienes esta pulgada y con ella mides una pieza. Esa pieza mide una pulgada. Pero ¿cómo harías tú para medir una pieza más pequeña que una pulgada? Pues el cráneo que se inventó este sistema de medición dijo, pues fácil, fragmentemos o dividamos la pulgada en partes iguales y asignémosle un valor a cada división. Así que para dividir en partes iguales la pulgada, la dividió primero en la mitad. Así obtuvo una pulgada dividida en dos o media pulgada. Pero ¿qué sucede si la pieza que quiero medir mide menos de media pulgada o un poco más de media pulgada? Pues volvió a dividir en partes iguales y como pueden notar ahora tenemos 4 partes iguales, siendo esta división la primera de 4 partes, es decir, un cuarto. Esta división es la segunda de 4 partes, es decir, 2 cuartos, que es lo mismo que media pulgada, pero siempre se debe colocar la fracción simplificada. Si simplificamos 2 cuartos obtendremos un medio, pues la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Esta es la tercera de 4 partes, es decir, 3 cuartos. Ahora la pieza más pequeña que podemos medir es una pieza que mida un cuarto de pulgada. Pero ¿qué pasa si queremos medir una pieza que mida menos de un cuarto o un poco más de un cuarto? Pues el cráneo que inventó este sistema de medición siguió dividiendo en partes iguales la pulgada, esta vez obteniendo 8 partes iguales, siendo esta división la primera de 8 partes, es decir, un octavo. Esta otra división, la segunda de 8 partes, es decir, 2 octavos, simplificando un cuarto. Esta otra división, la tercera de 8 partes, es decir, 3 octavos. Esta otra división, la cuarta de 8 partes, es decir, 4 octavos, simplificando 2 veces, media pulgada. Esta otra división, la quinta de 8 partes, 5 octavos. Esta otra división, la sexta de 8 partes, 6 octavos, simplificando 3 cuartos. Esta otra división, la séptima de 8 partes, 7 octavos. Ya podemos medir piezas de un octavo. Seguimos dividiendo la pulgada en partes iguales y tenemos 16 partes iguales, siendo esta la primera de 16 partes, un 16. Esta, 2/16, simplificando un octavo. Esta otra, 3/16. Esta otra, 4/16, simplificando 2 veces un cuarto. Esta otra, 5/16. Esta otra, 6/16, simplificando 3 octavos. Esta otra, 7/16. Esta otra, 8/16, simplificando 3 veces un medio. Esta otra, 9/16. Esta otra, 10/16, simplificando 5 octavos. Esta otra, 11/16. Esta otra, 12/16, simplificando 2 veces 3 cuartos. Esta otra, 13/16. Esta otra, 14/16, simplificando 7 octavos. Esta otra, 15/16. Por lo general, en las cintas métricas, las pulgadas se dividen en 16 partes iguales, pero también existen de hasta 32 divisiones.
Vamos a dejar dividida esta pulgada en 16 partes para no hacer tan largo el video y proceder a explicarte un truco para leer las fracciones de pulgada de manera fácil. Como puedes observar, las líneas tienen tamaños diferentes que he diferenciado en colores. Las líneas más pequeñas son de color verde. El color que le sigue en tamaño es de color rojo. El que le sigue de color azul. Y la más grande es amarilla. 4 tamaños de líneas. Y en ellas se repite un patrón. Las líneas más pequeñas, las de color verde, siempre serán 16avos. Las líneas que siguen en tamaño, es decir, las rojas, siempre serán octavos. Las siguientes, más grandes, las azules, siempre serán cuartos. Y la más grande, la amarilla, siempre será media pulgada. El truco está en aprender el valor de cada línea según su tamaño. Es decir, aprenderte 4 números. El 16, el 8, el 4 y el 2. Esto lo puedes hacer muy fácil relacionándolas de la más grande a la más pequeña o de la más pequeña a la más grande. La más grande siempre será media pulgada, es decir, 2. La que le sigue es el doble, 4. La que le sigue el doble, 8. La que le sigue el doble, 16. O si quieres de la más pequeña a la más grande. Ya sabes que esta pulgada está dividida en 16 partes, así que la línea más pequeña será 16avos. La que le sigue es la mitad de 16, es decir, octavos. La que le sigue es la mitad de la anterior, es decir, cuartos. Y la más grande, la mitad de la anterior, medios. Una vez que ya sepas el valor de las líneas, es solo cuestión de contar. Miremos unos ejemplos. Quiero saber el valor de esta línea. Ya sé que es el segundo tamaño que equivale a cuartos. Ubico la primera línea del mismo tamaño y comienzo a contar. Al contar debo tener en cuenta las líneas del mismo tamaño o más grandes. Si es más pequeña no la tendré en cuenta, no la contaré. Así que aquí tenemos un cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos. Estas no las contamos porque son más pequeñas que la línea del valor que queríamos saber. Otro ejemplo. Quiero saber a qué equivale esta línea. Ya sabemos que representa octavos. Me posiciono en la primera línea de este mismo tamaño y comienzo a contar. 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos y 5 octavos. No contamos estas porque son más pequeñas que la línea de la que queremos saber el valor. Ahora queremos saber el valor de esta línea. Ya sabemos que la línea más pequeña representa 16avos. Así que nos ubicamos en la primera línea de ese mismo tamaño y comenzamos a contar. 1 16, 2 16, 3 16, 4 16, 5 16, 6 16 y 7 16. Esta vez tuvimos en cuenta todas las líneas porque son del mismo tamaño o más grandes que la línea del cual quiero saber su valor. Eso es todo. Si te fue útil este video, por favor suscríbete, dale like, comenta y comparte. Hasta pronto.